condenación, porque eres que sería siervo ¿de quién? De Cristo. Amén, amén. Déjeme leerle ese mismo versículo en otra versión que tengo aquí, la traducción al lenguaje actual. Y preste atención cómo decía, cómo hablaba el apóstol Pablo en esta ocasión, cuando escribió a las iglesias que estaban en Galacia, porque la carta a los Gálatas no fue dirigida a una sola iglesia, sino a toda una provincia donde habían varias iglesias. Y en la traducción al lenguaje actual dice de la siguiente manera: yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí, lo importante es que Dios me apruebe. Amén. En la Nueva Biblia Viva dice así: como han visto, no estoy tratando de ganármelos ni quedar bien con ustedes. Al único que trato de agradar es a Dios. Si todavía buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Amén y amén. Amén. Señor, te pido que hoy nos ilumines con tu palabra, que hoy podamos entender el mensaje de esta escritura guiados por su Espíritu Santo. Te ruego, Señor, que hoy nos des entendimiento de estas cosas, que este hombre, Pablo, el apóstol, este hombre escogido por usted, Señor, habló a esas iglesias que estaban en Galacia. Señor, algo que quizá hasta el día de hoy no estamos ajenos de las palabras de Pablo. Mas yo le pido hoy, Señor, que hoy traigas entendimiento a nuestros corazones. ¿Cuál es la intención que el Espíritu Santo tuvo hablar estas palabras a esta iglesia por medio de este hombre que usted escogió, que usted llamó? Señor, que las podamos comprender, entender en la guía de su Espíritu. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Meditando en Dios, y es como la Biblia nos manda a todos como hijos de Dios a meditar de día y de noche en su palabra. Y meditar en su palabra nos lleva a examinarnos a nosotros mismos, pero meditar en su palabra también nos lleva a examinar el mundo que nos rodea y todas las cosas que suceden alrededor de nosotros. Y yo meditaba en la iglesia, meditaba en el pueblo de Dios, en sus predicadores. Yo mismo soy un predicador. Y en la gente que comúnmente asiste a las congregaciones, y hacía memoria de grandes congregaciones, de medianas congregaciones y de congregaciones pequeñas como esta. Y pensaba entonces en que Pablo también tuvo que meditar mucho en su vida como ministro de Dios,
Y en esta ocasión las palabras que habla a los Gálatas debieron haber llevado a esta iglesia a meditar muy seriamente en su propia vida. Pablo plantea la pregunta de quién o qué es lo más importante para él en su predicación del Evangelio o en su ministerio. Él se plantea una pregunta y la pregunta tiene que ver con el quién y el qué. ¿Quién es más importante para él o qué es más importante para él como ministro de Jesucristo? Pablo dice que él no se rige por intenciones deshonestas ni buscando su propio beneficio a ojos de las personas o incluso ante Dios. Eso es lo que podemos lograr entender en las palabras del apóstol Pablo. Algo podía estar pasando en la iglesia de aquel tiempo. Algo tuvo que haber sucedido para que Pablo tuviera que hablar de esa manera a estas iglesias. Y en respuesta a ello, Pablo, que ahora era un siervo del Señor, él mismo se plantea ahora una pregunta. ¿Acaso busco la aprobación de los hombres o la de Dios? Y es como una pregunta que él está haciéndole a su iglesia. Como ministro de Dios, yo podría decirle a usted que este mensaje viene de parte de Dios hacia mi vida en primera instancia y viene de parte de Dios hacia su vida, pero pasando por este filtro con la intención de también hacerle saber a usted que mi intención no es precisamente buscar el favor de usted o que usted me tenga mucho aprecio. Porque ciertamente hay quienes persiguen esto. Ruego a Dios siempre, mi amado, el tener que hablar a la gente verdad. Y primeramente agradar a Dios y no a los hombres. Comúnmente hay mucha gente, muchos ministros que pretenden quedar bien con la gente y por quedar bien con la gente ellos dan un consejo mal dado o permiten cosas o no son claros en hablarle a alguien para exhortarlo, corregirlo, enseñarle. Yo no pretendo decir que soy el mejor pastor y sé que he tenido muchas fallas. Me he equivocado. Pero creo que en lo posible y bajo la misericordia y la gracia de Dios que me llamó, creo que he tratado de hacer lo mejor y de hablarle a usted no conforme a lo que yo pienso, sino conforme al pensamiento de Dios. Pues lo hago para mí mismo, en primera instancia. Y no digo que siempre lo he hecho, ¿sabe? He pecado en muchas ocasiones, no teniendo en cuenta lo que Dios dice. Y digo esto porque yo no podría decir que porque soy un ministro, un pastor,
no tengo pecado. Como quizá la iglesia, muchas personas en las congregaciones suelen pensar que el pastor es un hombre inalcanzable, es el ungido de Jehová y es súper recontra mega espiritual y no tiene luchas y no se equivoca y no tiene que ir de rodillas al Señor y decirle: Dios, perdóname porque en esto me equivoqué. Pues ciertamente eso nos sucede a los ministros de Dios también, porque hombres somos. No obstante, las escrituras que fueron inspiradas por Dios, mi amado hermano, siempre nos insta a nosotros a tener en cuenta a quienes que verdaderamente debemos agradar. No solamente los ministros, los pastores, los que ministran, y en cualquier ministerio que usted pueda servir al Señor, sino todos los que hemos sido llamados por el Señor. Nuestra prioridad, mi hermano, siempre es agradar a Dios y no a los hombres. Así se llama el mensaje de esta noche: agradando a Dios antes que a los hombres. Y son palabras que el apóstol Pablo tenía muy claras en su corazón. Y creo que siendo el apóstol Pablo el que en estas escrituras habla acerca de ello, estas palabras son palabras que en primera instancia todo ministro de Dios debería de tomar en cuenta en su propia vida, en su propio corazón, como responsable de alguna manera de muchos que han sido puestos para edificación. Y no que como ministro ya hayamos alcanzado al Señor. Y algo que debemos de entender: si somos ministros hoy del Señor, alguien es un pastor en una iglesia, simplemente es porque a Dios le plació ponerlo ahí. Porque sencillamente seguimos siendo ovejas de su prado. Todos somos ovejas de su prado. Como pastores no tenemos, hermano, un título mucho más alto, ni la importancia más alta. Somos solamente hombres escogidos por Dios, como a Él le plació hacerlo con su iglesia, para edificar, para ayudar, para gobernar y gobernar conforme a Dios, para dirigir, para guiar. Aún también para que en el momento quizá de tener que ser exhortado, recibirlo con mansedumbre. Somos un cuerpo donde el cuerpo está unido por coyunturas de amor. Y como cuerpo nos amamos, nos cuidamos, nos respetamos, nos apreciamos. Amén. Como cuerpo de Jesucristo. Quizá en aquel tiempo habían muchos oponentes que acusaban al apóstol Pablo de esto, como alguien que quería congraciarse, por así decirlo, con muchas personas dentro de la iglesia. Y en ese congraciarse, él estaba queriendo agradar a los hombres antes que a Dios. Pero ciertamente no era así. Muchos oponentes lo acusaban quizá de esto y afirmaban que Pablo solo quería convencer a las personas con un objetivo, y era el llegar a tener el máximo de seguidores. Algo que quizá en nuestro tiempo no es algo ajeno,
Porque hay mucha gente llamándose ministro que persigue eso. Tener la iglesia más grande, la congregación más grande, la de más miembros, y se trazan metas inclusive. Este año tenemos que tener 2,000 o 5,000. Como si dependiera de nosotros. Y ciertamente no depende de nosotros tener una iglesia o un local lleno de gente buscando al Señor. Ojalá de alguna manera eso fuera así, pero no podemos. Porque la Biblia dice que Dios había colocado gracia a su iglesia en el principio, la iglesia primitiva. Y Dios añadía los que habían de ser salvos. Pero los añadía porque había una iglesia que hablaba del Señor. Y el Señor mismo añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Note, el Señor los añadía, no los hombres. Porque lo que aquí se pretendía era decir que Pablo estaba teniendo seguidores de Cristo, supuestamente, pero era simplemente tratando de congraciarse con ellos, de convencerlos de alguna manera y de muchas formas, con tal de que muchos le siguieran a él. Y estas eran las palabras que quizás se habían levantado contra este ministro. Amén. A Pablo se le reprochaba de ponérselo demasiado fácil a las personas. Como quien dice, de predicar un evangelio liviano, acomodado, fácil. Cuando realmente lo que Jesús dijo, que el que quisiera ser su discípulo tenía que tomar su cruz y seguirlo y dejar todo atrás y amarlo más que a él, más a él que inclusive a padre, madre, hijos, hermanos, esposo, esposa. Y la pregunta es, ¿se contradice Dios cuando dice que debemos amarlo más a él y no amar a esposa y a esposo, hijos? No, porque él mismo dice que debemos amar a nuestras esposas, que debemos amar a nuestros hijos y que debemos amarnos los unos a los otros. Pero lo que él está diciendo es que Dios será el primero siempre. Él. Y Él mismo es el que nos manda a amar a nuestra familia, padre, madre, hijos. Pero jamás que nuestra prioridad en amor sean ellos y Dios esté de un lado. Y quizás si de amar se tratara, yo creo que quizá nosotros no podemos amar a padre, madre, hijos, esposa y esposo. Si primeramente el amor de Dios, de donde es la fuente donde viene Dios, viene el amor, no viene a nosotros para poder amar con amor verdadero a nuestras familias y seres queridos. ¿Comprende? Si no es el amor de Dios, el perfecto amor el que viene a nosotros, yo creo que no podemos amar con verdadero amor a padre, madre, hijos, esposo, esposa. No es un amor verdadero. Porque quizá el amor que a veces los seres humanos tenemos es un amor con límites.
No estoy diciendo que alguien no pueda amar a su esposa. Encontramos hombres amando a su esposa, a su esposo. Pero lo que estoy diciendo, hermano, es que la fuente del verdadero amor y de la plenitud del amor viene de arriba. Porque la misma escritura dice que Dios es amor. De la misma manera, nosotros no podemos amarnos como iglesia si el amor de Dios primeramente no ha venido a nosotros. Cuando la Biblia dice que nos amemos unos a otros, es imposible amarnos unos a otros si primeramente el amor de Dios no está entronado en nuestros corazones. Y recuerde que la Biblia habla no de un amor de lengua, sino un amor de verdad, de práctica. Amén. Un amor de práctica. A Pablo se le reprochaba ponérselo demasiado fácil a las personas, para lo que quizá incluso decían sus adversarios, Pablo tuviera que convencer a Dios mismo con tal que aceptara a quienes se tomaban a la ligera el evangelio. A quienes se tomaban a la ligera el evangelio. Quizá pueda haber ministros que oran por personas a Dios tratando de buscar favor de Dios hacia esas personas, cuando sabe que de antemano esas personas están tomando el evangelio de Dios a la ligera. Y quizá hay ministros que están orando, Señor, bendice al hermano fulano de tal, Señor, ayúdele con esto y aquello. Y hay peticiones, y no son precisamente peticiones de ora a Dios por mí, para que Dios me dé sabiduría, para que Dios me dé espíritu de sabiduría e inteligencia espiritual, porque Pablo oraba por la iglesia así. Y ojalá las oraciones de nosotros fueran así. Hermano, ore por mí en sus oraciones. Que Dios me llene de su gracia. ¿Está bien decir eso a un hermano? No quiere decir que yo voy a encargarle eso a usted y yo no voy a orar. Amén. Pero creo que cuando la Biblia dice orar los unos por los otros, está diciendo que en nuestras oraciones personales oramos a Dios por nosotros mismos, pero también decimos, Señor, ayuda a mis hermanos de la iglesia. Señor, que crezcan. Señor, dales un espíritu enseñable. Señor, pon el querer como el hacer de tu buena voluntad en ellos. Dales sabiduría, fortalécelos en su alma, en su corazón. Dios, que crezcan. Señor, ábreles el entendimiento. ¿No oran ustedes así? Yo oro así, por mí mismo y por ustedes. Pero hay oraciones que a veces ministros no las hacen así precisamente, sino que oran a Dios y quizá muchas veces no precisamente por eso, sino bendice al hermano para que el negocio le salga, para que le vaya bien en el negocio, Señor. Porque a lo mejor ese hermano le ha dicho, pastor, ayúdame a velar por el negocio, porque si sales de negocio, pastor, el diezmo va a estar grande, pastor. Sí, aunque usted se ría, así hay ministros. Y Pablo estaba siendo acusado quizá de alguna manera así. Estaban diciendo que Pablo se la ponía muy fácil a los creyentes, a las personas, con tal de hacer seguidores y convencer a muchas personas para tener el máximo de seguidores. Y quizá el hecho de ir a Dios para convencer a Dios mismo de que aceptara a tales personas que en sí no estaban detrás del reino, del carácter de Dios, de la santidad de Dios, de crecer.
sino que iban detrás simplemente del éxito, del dinero, de las finanzas. Cuando lo verdaderamente importante de orar, hermano, es orar a Dios por las riquezas espirituales. Algunas veces yo erré orando así. Señor, bendice a los hermanos, Señor, que los que no tienen trabajo, Señor, para que recolectemos lo del arriendo, Señor. Y el Espíritu Santo estuvo ahí para guiarme mejor y decir, Señor, que esos hermanos de la iglesia crezcan y te conozcan, que ellos aprendan de ti, que ellos crezcan espiritualmente en tu conocimiento. Porque cuando la iglesia crece en el conocimiento de Dios, uno no tiene necesidad de estarle recordando que tiene que traer los diezmos o las ofrendas. Solito el que crece en el Señor, el que se está moldeando en el carácter de Dios, solito va a tener un corazón para Dios, que lo va a hacer. Un corazón que primeramente va a ser guiado por el Espíritu de Dios a la palabra de Dios y Dios mismo va a mostrarle en su palabra su voluntad, sus designios, su consejo, lo que es bueno. Y yo hablo de esto, mi amado, porque a mí me costó traer el dinero a la iglesia. Pero cuando Dios me hizo crecer en su conocimiento, Él mismo fue tratando con mi corazón, hermano. Y créalo que cuando el pastor allá quizás decía, hermano, sus diezmos y las ofrendas y traigan para aquello allá. Hermano, yo no necesitaba esas palabras porque ya Dios había puesto en mi corazón la convicción de honrarle a Él con lo que Él ya me había dado primero, y entendiendo que todo lo recibido de su mano era para beneficio mío, y si algo yo le daba a Él, no era mío ni siquiera. De lo recibido de su mano yo le estaba dando a Él. ¿Y por qué entendí eso? Porque crecí en el Señor. Y en parte de las oraciones era, Señor, ayúdame a confiar en ti y no en el dinero que permites que me meta en el bolsillo. A confiar. Y usted y yo debemos confiar. Y confiar es confiar en Dios. Y cuando confiamos en Dios, estamos agradando a Dios y no a los hombres. Pablo era un hombre que confiaba en Dios. Si de predicar el evangelio y que las personas llegaran a la iglesia del Señor, hermano, era algo que Pablo tenía claro. Él confiaba en Dios y en el poder del evangelio que él predicaba, que era el poder para traer a las personas a Cristo, para que siguieran a Cristo y no para que lo siguieran a él. Desde el comienzo de esta epístola a los Gálatas, y en muchas de ellas, en varias de ellas, cuando Pablo está saludando, hace su salutación que normalmente acostumbraba hacer antes de sus cartas, epístolas enviadas a las diferentes iglesias. Él siempre dejaba claro la legitimidad y honestidad de su ministerio.
ante Dios y ante los hombres, frente a muchas acusaciones y malos deseos por parte de falsos maestros, y quizá también la de muchos otros hombres dentro de las iglesias, quizá no precisamente maestros como tal, pero sí personas dentro de las congregaciones que querían vivir según sus propios deseos y no según Dios. Y digo esto porque parece ser así, porque Él dice: busco ahora que ustedes me aprueben, tanto como para que yo tenga que hablarle a ustedes de la manera como a ustedes les gustaría que yo les hablara, o que yo les diera el consejo que ustedes quieren oír. Porque a lo mejor habían personas, hermano, que no atendían al consejo de Dios. Y antes que Pablo hablara conforme a las palabras de Dios, o les exhortara, les animara conforme a las palabras de Dios, ellos querían que Pablo les hablara otra cosa. Y si Pablo les hablara otra cosa, entonces él iba a tener muchos seguidores. Pablo afirma verdades de peso en su propia vida, y esas verdades de peso en su propia vida, aquí a través de las Escrituras, mi amado hermano, deben de convertirse para usted y para mí en principios. Y cuando digo principios me refiero a creencias, valores, normas, convicciones, ideales, etcétera. Y parte de todo en nuestros corazones como gente que quiere servir a Dios. Eso es lo que la Escritura nos deja ver. La intención del Espíritu Santo de que estas palabras quedaran escritas para nosotros hoy. Que nosotros, hermano, podamos seguir las afirmaciones y las verdades de peso que estaban en la vida de este predicador, Pablo, y que para nosotros sean ejemplo hoy y sean principios, valores, ideales, normas, y parte de nosotros que servimos a Dios. Y estoy hablándolo no solamente a nivel de que usted sea un líder con un ministerio, o que usted sea un pastor, o un evangelista, o un diácono. No. Es por el hecho de que todos tengamos el ministerio que tengamos, somos hijos de Dios. Amén. Hijos de Dios. Voy a dejarle adelantado a usted un primer punto. Si usted está escribiendo, escriba lo siguiente. Número 1, hablando de las verdades de peso que Pablo nos denota aquí en las Escrituras, que son principios, valores, normas para usted y para mí como servidores de Cristo. Número 1, Pablo no trató de agradar a los hombres para tener éxito con su predicación. Pablo no trató de agradar a los hombres para tener éxito con su predicación. Lo mismo debemos hacer usted y yo cuando le predicamos a alguien, hermano.
Porque en este caso Pablo era un apóstol. Uno de los ministerios que allí en Efesios 4:11 se denota, hablando de apóstoles, no solamente él, sino cualquiera de nosotros, hermano, que prediquemos el evangelio. No debemos de tratar de agradar a los hombres para poder tener éxito en un mensaje que le podamos estar dando a una persona. Y quizá desviar con tal de congraciar o ganarme a esa persona, supuestamente para Cristo. Pablo era acusado de esto, pero Pablo no trató de agradar a los hombres para tener éxito con su predicación. En Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, mire lo que escribió Pablo en esta ocasión a la iglesia de Tesalónica, en su primera carta. Él les dijo: nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Al contrario, si hablamos es porque Dios nos aprobó y nos confió el evangelio. No procuramos agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. ¿Sabe? Pablo tenía claro quién era el Señor. El Señor, dice Pablo, el Señor prueba nuestros corazones, los pesa, los conoce toda intención. Pablo conocía al Señor. Él conocía al Señor. Y él dice: el Señor nos confió el evangelio. Y el evangelio es uno. Y fue el evangelio que Cristo vino a predicar. Y Dios le confió a Pablo ese mensaje. Se lo confió tal cual, sin adulterios, sin añadiduras, sin quitarle, sin ponerle. Cuando dice que le confió el evangelio, es que Dios depositó, por decirlo de esa manera, la confianza en ese hombre, porque Dios conoció el corazón de Pablo y supo quién era Pablo, y que era un hombre que iba a seguir las pisadas de Cristo y no iba a hablar cosa distinta más que la misma buena noticia que recibió del mismo Señor Jesús cuando se le apareció camino a Damasco, y allí fue nacido de nuevo. Y lo tuvo como fiel portador de un evangelio puro y no adulterado, de un consejo verdadero. Se lo confió a un hombre que tendría que exhortar, ordenar, instruir, enseñar, corregir a la iglesia, porque la Escritura dice que el Señor él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con un propósito: edificar a la iglesia del Señor. ¿Y cómo edificaría la iglesia del Señor? Con el mensaje del evangelio tal cual como él lo recibió y como el Espíritu Santo le guiaba en la vida que vivía Pablo y todo aquel que había sido llamado. Amén, amén. Vamos a dejar allí.
¿Cuántos dicen amén? Póngase sobre sus pies, amado, y oremos al Señor. El Evangelio es uno, no hay dos, ni tres, ni cuatro. Pablo dijo, si alguien viene a predicarle un evangelio diferente del que os hemos predicado, si siquiera un ángel viniera a predicar algo que no es conforme Cristo predicó y yo les he predicado, dijo Pablo, sea anatema. Fíjense el alcance. Si viniera un ángel de allá arriba a predicarles un evangelio que no son conformes a las palabras de Cristo, dijo Pablo, que yo recibí de Él y que son conformes a las Escrituras, sea anatema. Y él estaba siendo culpado de predicar un evangelio torcido que simplemente buscaba congraciarse con muchos hombres, porque él supuestamente perseguía llenar su iglesia, digámoslo así. Aunque Pablo no tenía iglesia, ¿no? Él no estaba en una congregación, no era su tarea. Aunque estuvo muchas veces 3 años en un lugar, 6 meses en otro, pero no era su labor como tal. Él era apóstol, un enviado. Amén, amén. Padre, yo te doy gracias en esta noche por tu palabra. Bendito sea su nombre. Bendito sea usted, Señor, que nos has escogido a todos y cada uno de nosotros y has repartido como tú quieres. Ruego, Señor, que en la verdad de tu palabra y en la dirección y guía de tu Santo Espíritu, Dios, usted guíe nuestras vidas como iglesia. Que el Espíritu Santo nos guíe, Señor, en la verdad. A todos y cada uno de nosotros. Que en esta introducción, Señor, a este tema que hoy hemos escuchado, usted esté, Señor, trabajando en el corazón de cada uno de nosotros. En tu propósito. Que cada uno de los que estamos aquí podamos comprender y entender, Señor, hacia quién es nuestro agrado en toda nuestra manera de vivir, de hablar, de pensar, en lo que hacemos. Que no nos engañe nuestro corazón, por favor. Que haya una iglesia aquí, Señor, que lo tenga claro. Y todos aquí somos iglesia, Señor. Iglesia. Como Pablo mismo decía, llámese apóstol, llámese pastor, evangelista, maestro. Todos somos de uno solo, de Cristo. Él es nuestro pastor. Y nosotros somos de Él. Somos su cuerpo. Él nos repartió como quiso. Él nos delegó tareas. Él nos dio dones como Él quiso, pero todo en pos de su cuerpo y para la gloria de Él. Para agradarle a Él. Señor, que el Espíritu Santo pueda hacer entender esto a cada uno de nosotros. Porque tu palabra dice que el Espíritu Santo vendría para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y que vendría para guiar a la iglesia a toda la verdad, a la verdad. Por tanto, yo le suplico
Señor, que manifiestes la verdad y convenzas el corazón de cada uno de nosotros. Por la influencia del Espíritu Santo y las palabras que usted nos dejó, porque ciertamente no hará nada el Espíritu Santo que no glorifique a Cristo, y Cristo es el Verbo, y Cristo es la palabra hecha carne, y las Escrituras dan testimonio de Él de principio a fin. Por tanto, el Espíritu de Dios traiga las palabras de Dios a nuestros corazones. Las escriba en nuestros corazones. Y en esta forma agrademos a usted antes que a los hombres. Ayúdanos a poder seguir entendiendo tu mensaje. Para la gloria de tu nombre, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Bendiciones, amados.